Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a hablar de la época monárquica del derecho romano, tribus y curias. Se sostiene que 3 tribus fueron las que sentaron las bases de la futura organización institucional del Estado-ciudad: los ramneses, los titienses y los luceres. Además, se sostiene que estas 3 tribus se agruparon por razones de necesidades militares, institucionales y religiosas. Cada una de las tribus proporcionaba al ejército una unidad táctica de combatientes, a pie o a caballo, mandadas por los tribunos militar o celere, dando asimismo 100 miembros al Senado y un sacerdote a los antiguos colegios. Cada tribu fue dividida en 100 curias. La curia fue una institución político-administrativa frente a la cual se encontraba el jefe o curio, estando las diversas curias presididas por el curio maximus. Como núcleo político, la curia formaba la unidad para las votaciones, que se verificaban en los comicios curiados. Sobre el plano religioso, la curia tenía su culto especial, que formaba parte del culto público: su dios, su santuario, sus sacerdotes, sus ritos y sus ceremonias. Las 3 tribus desaparecieron con la nueva organización establecida por Servio Tulio, que creó nuevas tribus según la localidad en que estuvieran asentadas, clasificándose entonces en tribus rústicas y tribus urbanas. Con respecto a las curias, luego de la reforma, se instauró una nueva unidad de voto en los comicios, que sería la centuria, quedando los comicios por curias con una competencia limitada. Gens y familia. Se cree que la gens fue una agregación natural de familias que descienden de un tronco común. Entonces, la gens fue una institución basada en la relación de descendencia que une a los integrantes del grupo. Por otro lado, se cree que la gens fue un grupo primitivo constituido con el fin de mantener el orden interno y la defensa. Desde esta perspectiva, se formaba parte de la gens por nacimiento de padre gentil o bien por haber ingresado directamente con el consentimiento de la asamblea de gentiles, o indirectamente por haberse agregado a una familia integrante de la gens. La organización de la gens era similar a un pequeño estado, y no solo porque estaba integrada por un gran número de personas, subordinadas a la voluntad de un jefe, el princeps generis, sino también porque las relaciones de sus integrantes estaban reguladas por un derecho especial, el ius gentilitatis. La gens también constituía una comunidad religiosa, con un culto especial, con sus altares y sagrarios propios, con sus ceremonias y festividades. El núcleo básico constitutivo de la gens fue la familia, que era la comunidad de uno u otro sexo que descendían por línea masculina y por legítimo matrimonio, de un ascendiente común o que se reputaban descender de él. Roma en la antigüedad fue una reunión de familias que coexisten unas con otras y que la precedieron, las que se agruparon para darse un orden y propender a la defensa común. Existía entre las familias organismos, uno superior al otro, cuya autoridad se ejercitaba no sobre los individuos, sino sobre los grupos inferiores. Así, tenemos sobre el núcleo familiar la gens, sobre la gens las tribus y por encima de ellas las civitas. La familia tuvo dentro de la organización romana un aspecto público y uno privado. Desde el aspecto público, la familia se constituyó como una institución monárquica, en la que el pater familias era supremo magistrado investido de una autoridad tal que no era superada por ningún otro poder. La familia se desenvolvía en base a leyes propias, que estaban dadas por los usos o costumbres. La transgresión era castigada por medio de decisiones judiciales que emanaban del pater familias. Así, el pater familias estaba autorizado para imponer penas como la exclusión del domus, la casa, la prisión o incluso la muerte. En el aspecto privado, la familia estaba organizada en torno a un jefe, quien detentaba amplios poderes sobre las personas y los bienes de los integrantes del grupo. La autoridad absoluta del pater familias fue disminuyendo, al reconocerle personería a los otros parientes, que estaban unidos al jefe por un vínculo natural. Organización social. En la Roma monárquica, el grupo social estaba compuesto por una casta superior dominante, los patricios, que contaban con todos los privilegios y ejercían el monopolio de las funciones políticas, judiciales y religiosas. Por otro lado, teníamos la casta inferior, los plebeyos, a quienes les estaba vedado el goce de los derechos otorgados a los patricios, siendo además excluidos del manejo de la función pública. Y entre ambos se encontraban la clientela, quienes se encontraban vinculados a su patrono, de cuya gens formaban parte. Patricios, clientes y plebeyos. Patricio era un título de honor, otorgado a los descendientes de los patres, es decir, los primeros miembros del Senado que Rómulo habría elegido para constituir dicho cuerpo, por ser ilustres ciudadanos, jefes de la gens y únicos participantes de la soberanía nacional. Los patricios fueron llamados patronos por los antiguos, ya que eran los dueños de sus clientes,
como los padres lo son de sus hijos. A los patricios les fue concedido el goce exclusivo del ius civitatis, o sea, el conjunto de derechos cuya titularidad y ejercicio la ciudad garantizaba. El ius civitatis comprendía, en primer lugar, el ius suffragii, que en el aspecto político autorizaba a los patricios a participar en las asambleas del pueblo y a emitir su voto. En segundo lugar, el ius honorum, que los facultaba para ocupar las magistraturas públicas. En tercer lugar, el ius militare, que les permitía comandar las legiones. Y en cuarto lugar, el ius occupandi agrum publicum, por el que se les acordaba la concesión de las tierras conquistadas. En el plano religioso, la ciudad les otorgaba el privilegio de ejercer el culto de las civitas, consultar los auspicios y alcanzar la jerarquía sacerdotal. En el plano privado, los patricios tenían el ius commerci, es decir, el derecho de realizar toda clase de negocio comercial, el ius connubii, es decir, la aptitud legal para contraer legítimo matrimonio, y el ius actionis, es decir, el derecho de hacer reconocer en justicia los derechos emergentes de sus relaciones patrimoniales. Por otro lado tenemos al cliente, palabra que deriva de cliens, que significa ser obediente a alguien. Se cree que los clientes habían sido los habitantes de los pueblos conquistados y, despojados de sus territorios, preferían el amparo y la obediencia hacia los patricios, antes que ser sometido a la esclavitud conforme al derecho de guerra. O también se cree que pudieron ser los extranjeros de una ciudad aliada que, salido de su ambiente, se los colocaba en Roma, bajo la protección de una casa gentilicia. El cliente en Roma no gozaba de los derechos de la ciudad, sino solo una libertad condicionada a la protección del ciudadano jefe, de la gens o el padre de familia, y solo se le permitía gozar de las franquicias que le otorgaba la buena voluntad de este jefe de familia, ocupando un lugar entre esclavo y hombre libre. El derecho al patronato, ius patronatus, consistía en el conjunto de derechos y deberes recíprocos entre el cliente y el patrón. El cliente debía satisfacer una serie de deberes con respecto al jefe de la gens, a la cual estaba agregado, y son que le debía respeto y obediencia, acompañarlo a la guerra, prestarle ayuda económica cuando debía dotar a una hija, pagar rescate o multa y sufragarle los gastos del culto gentilicio. Los deberes del patrón eran principalmente prestarle alimentos, representarle en juicio e instruirle en los preceptos legales. No podían demandarse recíprocamente entre patrón y cliente, ni declarar uno contra otro. Le estaba vedado al cliente votar en los comicios contra el patrón. Los derechos y deberes derivados del patronato eran transmisibles a los herederos. El incumplimiento de las obligaciones por parte del cliente le hacía pasible de ser declarado sacer, esto es, una sanción de carácter religioso que le posicionaba como el más infame de los hombres. En cuanto al plebeyado, determinar su origen fue un asunto intrincado, por lo cual se recurrió a diversas conjeturas. Se cree que el plebeyado había sido una derivación de la clientela, ya que al crecer la población romana, los patricios no pudieron ya proteger en carácter de clientes al gran número de personas que ahora componían la clase baja, segregándose así entre los clientes protegidos y los plebeyos desamparados. Otra conjetura recurre a la incorporación a las civitas de extranjeros, ya sea que se incorporen a Roma por las conquistas de sus territorios o que las poblaciones libres llegaron para volverse comerciantes, artistas, jornaleros en las tierras de los señores, ocupando los barrios bajos de la ciudad. Los plebeyos se diferenciaban política y jurídicamente de los patricios, puesto que no formaban parte de la civita. En cuanto a sus derechos públicos, los plebeyos carecían del derecho de votar en los comicios y ocupar las magistraturas. En cuanto al derecho privado, les estaba restringido porque el comercio solo se le reconocía en la medida que era admitido a las colonias latinas. En el asunto religioso, los plebeyos no participaban del culto de la ciudad, por lo que tuvieron sus divinidades propias. Fue hasta las reformas de Servio Tulio que se elevó a los plebeyos a la condición de ciudadanos activos. Y como siempre, si el video te gustó, dale like, compártelo, coméntame las inquietudes que te hayan quedado con respecto a los temas del video y espero verte en el próximo video. Muchas gracias.